Hola queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de este programa, su programa La Escuela Sabática grabado en vivo. Queremos felicitarlo por el año nuevo 2024, esta es la primera lección que vamos a estar transmitiendo. Y quería preguntarte, querida hermana Belki, bueno, bienvenida a tu programa, gracias por estar con nosotros acá. ¿Cómo pasaste el fin de año? Bueno, May, gracias por la invitación. Hola a todos. Gracias a Dios la pasamos bien en familia, disfrutando de unos excelentes días de Navidad y fin de año y obviamente disfrutando de la esencia de la Navidad que es Cristo Jesús. Y también queremos, aquí tenemos a nuestra hermanita Magda. Magda, como bienvenida aquí y gracias por acompañarnos también en esta lección durante este trimestre que vamos a estar estudiando el libro de los Salmos. ¿Cómo la pasaste en estos días y cómo te sientes aquí con nosotros? Muchísimas gracias, May. La verdad que para mí es un placer estar aquí hoy. La verdad que la pasamos súper padrísimo, gracias a Dios, con la compañía de Jesús y los ángeles y la familia, obviamente. Y bueno, nada, comenzando un nuevo año, confiando siempre en Dios, viviendo un día a la vez y obviamente sabemos que va a ser maravilloso. Claro que sí. Bueno, ya estamos listos para comenzar el repaso de la lección de la escuela sabática, que déjeme decirle que este trimestre está buenísimo y este trimestre comenzó con el libro de los Salmos. ¿Y qué te parece, Belki, si nos acompaña con una oración para comenzar el estudio? Claro que sí, vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí, un grupo de tus hijos, Padre, para hacer el repaso de tu santa palabra de esta lección, Señor, que al terminar podamos salir henchidos de tu palabra y que cada persona que escuche, que seas tú el que seas escuchado y tus santos ángeles nos acompañen hoy y siempre. En el nombre de Jesús se lo imploramos. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Belkis. Mira, el tema de la lección del estudio de esta semana es enséñanos a orar, de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el versículo de memoria. Amanda, ¿qué tal parece si nos deleita con el versículo de memoria? Claro que sí. El versículo dice, está en Lucas 11:1 y dice, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Claro que sí, y en esta semana vamos a ver, ustedes seguramente se preguntarán, ¿qué tiene que ver el versículo de memoria con el libro de los Salmos, que donde dice el Señor enséñanos a orar? Pues hay una relación muy grande. Mira, aquí dice un parrafito, yo lo iba a decir, pero me gustaría leerlo porque la verdad que está completo. Dice, la creencia de que únicamente la oración espontánea es real. No la oración de memoria como rezo, no la repetición, sino la espontánea, la que sale del corazón, así como la que acaba de hacer nuestra hermanita Belki, parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Y Dios colocó un devocionario, salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar el día de hoy. El Salmo o el libro de los Salmos, el libro completo que tiene 150 salmos, se encuentra en el centro mismo de la Biblia. Es más, el versículo o el capítulo que está en el centro de la Biblia, están la misma cantidad de capítulos para adelante y para atrás, está en el Salmo 118. El salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119 y el salmo más corto de la Biblia es el 117. Estaban ahí juntitos los tres. Es algo interesante para mencionar. Quizás más adelante haya algún comentario sobre eso, pero lo más importante que en este trimestre vamos a estar tratando acerca del libro de los Salmos y vamos a ir a la parte del día del domingo, que se llama fomentar el uso de los salmos en la oración. ¿Cómo creen ustedes? Por ejemplo, aquí hay un versículo que está, bueno, hay tres en realidad, el Salmo 105:5, está Colosenses 3:16 y Santiago 5:13. Y hay una pregunta, ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente? Belki, si nos puede comentar, si quiere te leo los versículos y tú haces el comentario sobre la pregunta
que te hice, ¿verdad? Te Sí, leo por favor. versículo Salmo 105:5 dice, acordado de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El libro de Colosense 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor en el salmo e himno y cánticos espirituales. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, y el apóstol Santiago nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza o cante salmo. La pregunta que te hice al principio, ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Ok, para mí el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente es que en los salmos justamente podemos encontrar, no solamente para momentos alegres, sino para momentos de consejos, para momentos de tristeza, cómo podemos identificarnos con ellos, cómo podemos encontrar esperanza, ¿verdad? En tiempos difíciles como lo que estamos viviendo justamente ahora, y cómo ellos nos enseñan a escudriñar las escrituras, ¿verdad? A través de estos salmos escritos, inspirados, ¿verdad? En nuestro Dios, y cómo impactan de una manera positiva en nuestra vida, repito, sea cual sea la situación que estemos viviendo, cuando estamos muy alegres o cuando estamos en tiempos difíciles, aún cuando estamos tristes. Muy bien, ¿tiene algún comentario? ¿Qué le pareció la respuesta de nuestra hermanita Belkis? Me encanta, obviamente ella está en lo correcto. Y la verdad que yo te cuento que me he leído el Salmo completo. Ahorita más adelante te voy a comentar mi experiencia, pero la verdad que es maravilloso. Los salmos te ayudan en toda situación. Es una Es cosa increíble. impresionante, la verdad. Fíjate, ahora que dice eso, Magda, los salmos, hay veces que uno está en tribulación. Por ejemplo, a mí me gusta el Salmo 46 que dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en el pronto auxilio en las tribulaciones, y aunque se traspase los montes a la mar y aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Y fíjate que eso es una promesa tremenda. Yo me he visto en Sí. situaciones precarias, y gracias a que tenemos nuestro Dios y que podemos recurrir a la palabra de Dios. Y qué grato es recordar unos salmos, uno los repite varias veces, varios salmos, y le entra una paz y una tranquilidad a uno en el alma, que la verdad que uno se siente como renovado, como si todo se viera aclarado, como una luz al final del túnel a vez en ese momento. A ver, ¿Sabes qué? Me te cuento que qué razón tienes, porque cuando estoy pasando por una situación complicada o estoy preocupada o cosas así, todos pasamos por cosas complicadas en la vida, ¿verdad? Entonces, siempre que estoy así, es increíble que a mí se me viene un salmos y el que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún le he de alabar. Y esa promesa a mí me conforta, la verdad, que literalmente te está dando una respuesta. O sea, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupada? Espera todavía, porque aún vas a alabar a Dios por la respuesta que te va a dar, ¿no? Es increíble. Efectivamente, y cuando uno lo repite y lo vuelve a repetir y medita en eso en el corazón. A mí me encanta el Salmo 1, por ejemplo, que empieza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso para mí es impresionante, cómo David nos recuerda y que debemos meditar en su ley de día y de noche. Tengamos problemas o no tengamos problemas, debemos, los salmos, la verdad, debemos hacer un pacto este trimestre, por lo menos de cada uno, leernos mínimo 10 salmos, y aprenderse mínimo unos 4 o 5 salmos de memoria en este trimestre, ponernos esa meta, y que al final del trimestre lo podamos repetir aquí en la última lección, cada uno qué salmo fue el que más te gustó, qué salmo fue ese. Vamos a hacer eso. Ahora viene una pregunta aquí muy interesante: ¿cómo debemos leer los salmos? Bueno, qué pregunta tan increíble, la verdad, porque te voy a contar qué mejor que mi experiencia, como ya me los leí. La verdad que una manera maravillosa, obviamente, leer los salmos es siempre buscando la dirección de Dios. Yo pienso que cuando tú abres la Biblia, no importa si sean los salmos o lo que sea, siempre tienes que buscar la dirección de Dios y pedirle al Espíritu Santo que te hable. Entonces, hago dos cosas. Oro primero, obviamente tienes que orar, pero los salmos también, o cualquier parte de la Biblia, tú tienes que leer poniendo tu nombre. Cuando tú lees un salmo, es bonito poner
nombre, o sea, yo pongo Magda y así lo haces personal. Ajá, ¿Sí me qué buena entiendes? idea, Que te sí. impacte en tu vida de una manera que te está hablando directamente a ti como persona. Y porque Dios dejó las cosas ahí no para admirarnos de las historias, sino para ver qué impacto va a tener en nuestra vida. Claro, y fíjate que qué buena idea esa que tú me estabas mencionando de cómo ponerlo en primera persona, ¿no? Y solamente también la otra cosa que debemos tener en cuenta es que debemos ver en la situación que estamos nosotros y la situación que estaba el salmista y agarrar esa situación como que es la nuestra y aplicar ese salmo y a la solución que nos da los salmos, porque los salmos son una fuente de agua viva, como lo era Jesús. Jesús dice, yo soy la fuente de agua viva. Los salmos son palabra de Dios, no importa quién lo haya escrito, ¿no? ¿Verdad? Así que muy interesante eso, ver que tú tienes algún comentario sobre lo que acaba de decir Manda. ¿Cómo debemos leer los salmos? ¿Qué otra experiencia tú puedes contarnos? Me encanta la intervención que dijo ella, porque justamente cuando nosotros lo hacemos nuestro es como sentir, ¿verdad?, la voz de nuestro Dios vivo que nos está diciendo, hijo, Magda, May, Belkis, como dice el Salmo 91, por ejemplo, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también te libraré, ¿verdad? Te saciaré de larga vida, contigo estaré yo en la angustia, te mostraré mi salvación. O sea, Dios nos está dejando una esperanza y nos está dejando un consuelo en su palabra a través de los salmos. Sí, fíjate, y aquí hay un comentario ya al final de la lección del día. Tenemos que avanzar porque se nos va el reloj rápido. Es rapidísimo. El Colosense 3:16 que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí hay una pregunta, ¿qué significa la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros, en ustedes o en nosotros? ¿Y por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para la experiencia y el más crucial? ¿Puedo comentarte? Sí, por Ok, favor. mira, es increíble porque yo miré algo que me impactó en las notas de Elena White que nos da la lección. Ajá, sí. Y ahí dice ella que me impactó en el sentido porque Cristo leía los salmos. Y Cristo se iba todas las madrugadas a orar. Es impresionante cómo él también repetía los salmos, porque si tú ves cuando él murió en la cruz, dijo uno de los salmos que ya David lo había pronunciado. Sí. Entonces, él lo buscaba en oración en las madrugadas a Dios, ¿no? En ese sentido. Entonces, los salmos ayudaron a Jesús a tener una experiencia viva con su Padre. Entonces pienso que también a nosotros nos ayuda a estudiarlo porque nos ayuda es importantísimo que en nuestra oración, por ejemplo, siempre digamos un salmo. La lección nos habla de eso, ¿no? Porque los salmos te ayudan y te inspiran y te elevan. Y entonces nosotros tenemos que hacer una realidad eso en nuestra vida. Por eso Jesús vivía así, porque Jesús no hacía una realidad en su vida. La verdad, sí, la fe, nosotros debemos de tener, aparte de tener fe en Jesús, tenemos que tener la fe de Jesús, la fe que tenía Jesús con su Padre. Y aquí, comentando un poquitito más lo que acaba de decir Magda, dice, la oración diaria es algo esencial para el crecimiento de la gracia. Nosotros tenemos la salvación y hallamos gracia para el oportuno socorro a través de Cristo, y eso lo podemos lograr a través de los cánticos, la alabanza a Dios, que son los salmos, y la oración diaria, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo fundamental. Entonces vamos a ir adelantando, vamos ahora a la lección del lunes que dice confianza en tiempos difíciles. Muy bien, ¿por qué nos dice que la confianza en tiempos difíciles? ¿Qué nos enseñan los salmos acerca de por qué debemos tener confianza y qué cosa es lo que nos inspira la confianza en los tiempos difíciles? ¿Me puede comentar un poquitito sobre eso? Claro que sí, May. Nosotros en los tiempos, no hay tiempos como decir lento, de dependencia de las circunstancias, pero en los tiempos que aparentemente son tranquilos, cuando más debemos orar, cuando más debemos estudiar la palabra de Dios, porque precisamente son los tiempos que nos preparan para cuando llegan las tribulaciones. Y también debemos agradecer a Dios por los tiempos difíciles, porque le tenemos a Él, confiamos en su palabra. Ciertamente los salmos dicen que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará.
y que justamente en el desierto, cuando estamos en esas situaciones de turbulencias, de sufrimiento, de dolor, es donde único podemos escuchar la voz de Dios. A veces en el silencio de la situación es cuando nosotros realmente podemos escuchar la voz de nuestro Señor. Claro, y gracias a Dios por su palabra, que eso nos fortalece la fe, y la verdad que estudiando la palabra de Dios, en general toda la Biblia, pero en los momentos difíciles los salmos la verdad que nos dan fortaleza, nos dan aliento. Aquí viene el Salmo 44 y hay una pregunta que nos dice: ¿y por qué es revelante para los creyentes de todas las épocas este salmo? ¿Por qué es tan importante? No sé si tuviste tiempo, tiene mucho, ya sabes cuánto versículo tiene. Tiene 26 versículos, pero el honor al tiempo no lo vamos a leer ahorita. Manda, si tú nos puedes comentar un poquitico si lo leíste o algo así. Bueno, yo pienso que es importante, May, porque la pregunta dice qué nos dice y por qué es relevante para los creyentes de todas las épocas. De todas las ¿no? épocas, sí, del antiguo y nosotros hoy en día también. Bueno, porque en realidad te confortaba. Yo pienso que también nos recuerda, ¿sabes una cosa? Que yo al leer el libro de los Salmos, he leído de Génesis hasta los Salmos, hasta Proverbios llegué, ¿verdad? Pero Salmos me hizo entender del amor de Dios, ¿sabes? Ese libro en especial me hizo entender que el amor de Dios no cambia para mí, no importa lo que yo haga. El amor sigue intacto. Y eso a mí me impacta, ¿verdad, mi amor? Porque entonces, eso te hace entender que Dios te ama a pesar sin merecerlo, obviamente, ¿verdad? Claro. El amor de ella va más allá, el amor de Dios va más allá de cualquier cosa. Y a mí eso me impacta. Y la verdad que me conforta, me da esperanza. Bueno, mira, cuando yo estaba estudiando esta parte, hay dos cosas que vemos aquí. Uno, en primer lugar, muchas iglesias creen de que los salmos son para leerlos en los cultos de adoración en la iglesia, por ejemplo, en un culto de oración o el culto de los miércoles. Si nosotros tuviéramos claro de que los salmos son para tenerlo en todos tiempos, hasta en la oración, te arrodilla a orar, si memoriza un salmo y basado en eso te da fuerza y aliento. Es más, hay muchas veces, no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, de que se arrodillan a orar y cuando están orando, oran 5 o 10 minutos y ya después no tienen más nada y ya se le acabó de qué seguir orando, ¿verdad? Bueno, ¿sabe lo que recomienda? Yo estaba estudiando, leyendo uno de los libros de oración y ¿sabe lo que recomiendan? Que se pongan a repetir salmos que se hayan aprendido de memoria, lo digan en ese momento y ese salmo que ya lo ha leído antes, lo empieza a analizar en tu mente y el Espíritu Santo va a venir a tu mente y te va a prolongar y cuando te venga a dar cuenta te levantas y pasaron media hora, óyeme, pero media hora o una hora orando. Y eso, estar en comunión con Dios, es la cosa más maravillosa que hay, Manda. Eso es una cosa impresionante. Espero que esta lección del lunes sea de buena referencia para ustedes. La confianza en Dios en los tiempos difíciles, ¿verdad? Y es que es tan importante, porque ¿quién no pasa situaciones difíciles en su vida? Todos pasamos, y casi todos los días. Literalmente todos los días, porque no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, ¿verdad? Pero entonces, para eso está la palabra de Dios y todo, sobre todo esos años que fueron inspirados por Dios. Y lo más bonito, ¿sabes qué? Es que son testimonios vivos de la vida de David o de algunos otros, porque no solamente David los escribió, sí. Hay muchas personas, hasta el rey Salomón escribió los salmos, ¿verdad? Entonces, son testimonios vivos de la realidad y con lo que Dios es en la vida de ellos va a ser lo mismo para nosotros, porque Dios no cambia. Claro, Dios es el mismo y Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Mira, aquí abajo termina con esto que es como una culminación de lo que tú acabas de comentar. Dice: recordar tiempo pasado en los que la presencia de Dios se sentía muy real. Esos son los salmos. Lo que David vivió David lo vivía muy real, porque él lo escribe de una manera que uno cuando lo está leyendo se lo está sintiendo. David o Josafá o Moisés también, que escribió salmos. Entonces, ahora, ¿cómo puede ayudarte a afrontar momentos en los que los problemas te hacen pensar que Dios está lejos? Cuando uno cree que Dios está lejos, en ese momento uno recuerda el salmo. ¿Cómo te hace recordar o a sentir que Dios no está lejos, que está contigo a tu lado? Justamente así nos hace recordar que Dios está a nuestro lado, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice su palabra, pero además cuando estemos en ese momento,
Tenemos que sentir a Dios a nuestro lado porque Dios es el mismo, Él es permanente, su amor es para siempre. Lo que variamos somos nosotros, pero como decía Amanda, su amor es infinito y Él siempre está con nosotros y debemos recordar cómo Él estuvo desde el principio hasta hoy, estuvo con cada uno de sus hijos que escogió y fueron, aunque pasaron por muchas pruebas, fueron grandemente bendecidos porque Él nunca se separó de su lado. Sí, es verdad. Y lo que tenemos que tener presente que Dios nunca se aleja de sus hijos. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Exacto. Y cada vez que nos alejamos de Él ocurre un problema, tristeza, pleito, cosas. Como por ejemplo, me acuerdo cuando los discípulos iban camino de Maús con Jesús y de momento se quedaron atrás y se separaron de Jesús y empezaron a discutir entre ellos quién sería el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús se dio cuenta y cuando se acercó cambió el panorama otra vez. Entonces, el secreto está en mantenernos cerca de Jesús a través de la oración, Amén. a través de un canto, a través de la adoración, a través de los salmos. Por eso es importante aprenderse mínimo unos 10 salmos de memoria. Esos salmos que más te gusten, léelos, 150, y escoge 10 de los que más te gusten y entonces aprendérselo de memoria. Por ejemplo, aquí en la lección del martes, para el día 9, un salmo de desesperación. Así que dice aquí, orar los salmos no solo permite que los fieles articulen sus oraciones libremente, los salmos supervisan su experiencia según la norma de Dios y la hacen llevadera al introducir la esperanza y la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, el Salmo 22. Hay una pregunta aquí con relación al Salmo 22 que Amanda al principio hacía comentarios sobre eso, ¿verdad? ¿Te recuerda? Dice el Salmo 22 que dice así, la pregunta que es, voy a primero a leer la pregunta y después vamos a ver lo que dice el Salmo. ¿Qué podemos aprender de este Salmo con respecto a la confianza en Dios en medio de un gran sufrimiento? ¿Qué más grande sufrimiento que el que estaba padeciendo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba crucificado y allí estaba cargando el pecado de todo el mundo y no tengo palabra para describir ese momento? Y él exclamó algo, lo que dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Jesús clamó a gran voz, se sintió lejos del Padre. Ahora, ¿dónde estaba el Padre cuando Jesús estaba allí colgado? ¿Dónde estaba el Padre? El Padre estaba allí a su lado. Con él. Sí, leí por allí en un escrito, dice que el Padre volteó la cara porque no podía aguantar tanto pecado, ¿no? tanto sufrimiento y tanto pecado, sí, tanto sufrimiento causado por el pecado en la vida de Jesús, y viró la cara allí, pero el Padre estaba ahí cerca, aunque volteara la cara para no ver ese sufrimiento tan grande. Sin embargo, Jesús lo padeció. Ahora, es el versículo 1, el 2 dice, Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo, porque Jesús se sentía allí solo. Y David le pasó exactamente lo mismo. Este salmo es como una profecía de parte de David. Sin embargo, es una promesa para nosotros hoy en día. Cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros nos sentimos que Dios está lejos, muchas veces son tan grandes los problemas y no vemos una solución inmediata, en lugar de tirar la toalla o en lugar de quejarnos, porque muchas veces decimos, no, Dios se ha alejado de mí, o Dios no responde cuando realmente yo lo necesito. Podemos decir cualquier cosa. Muchas personas cometemos ese error. Sin embargo, Dios siempre está allí, y Dios, aunque muchas veces permite las cosas, no te responde en el momento, porque a lo mejor o estamos pidiendo mal lo que le estamos pidiendo a Dios, o no es el momento. Dios tiene algo mejor para nosotros en ese momento. Definitivamente. Pero en el medio del sufrimiento, lo más importante es que sabemos que Dios está allí. Totalmente. ¿Sabes qué me recuerda esto? Que yo no sé, obviamente, cuántos de nuestros televidentes, me imagino que todos nos ha pasado a veces que estamos por una angustia bastante complicada, y es increíble, pero a mí cuando yo estoy así y oro, se me viene un salmo o una promesa.
a la Exacto. mente. ¿Qué quiere decir Bueno. eso? Que el Señor te está consolando, diciendo, nosotros yo creo que tenemos que aprender a tener más confianza en nuestro Dios. Porque recordarlo del pasado, no, no solamente del pasado de nuestra vida, sino en el pasado de la vida de cada persona de la Biblia, como Dios, tantas personas que pasaron por cosas tan duras y Dios nunca nos abandonó. Siempre les dio una salida y una solución. Tenemos que aprender a confiar más en el Dios que tenemos. Porque si yo miro a mi hijo o a mi hija sufriendo, yo que soy una miserable pecadora, un ser humano, me voy a compadecer obviamente de él. Imagínate Dios, que fuimos comprados por su propia sangre, por Jesús. Wow. Él nos ama tanto que seguro nos va a dar una solución, pero tenemos que aprender a ser pacientes y esperar el tiempo de nuestro Dios. Sí, fíjate que si David pasó por eso y clamó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesús también clamó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos sentido Todos. desamparados. Ujú. Sin embargo, David recibió una bendición especial después de ese sufrimiento, porque la misma Biblia dice que David llegó a hacer su corazón conforme al corazón de Dios. Jesús murió, pero inmediatamente, 2 días después, Jesús resucitó y venció con poder y ahora está en la diestra del Padre, esperando el momento oportuno que llegue el cumplimiento del tiempo para venir por nosotros, por su pueblo, por lo que seamos fieles. Esperemos que los que están escuchando a través de esto también se estén preparando para ese momento especial. Y aquí el Salmo 20, el 22, el versículo 22, que dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que el plan y el propósito de nosotros, ¿cuál es? Anunciar a todo el mundo de que Cristo, de que Dios está ahí, que Cristo está a su lado, y también que nosotros tenemos que tener la plena confianza. La palabra de lamento del Salmo, del versículo 1 que dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, que se ha hecho famoso en todo el mundo, nos pueden ayudar a nosotros que el sufrimiento y el dolor va a pasar, porque debemos tener la confianza de que Dios está al control de todo. Y Amén. tenemos que seguir avanzando. La lección del miércoles, porque ya nos quedan un poquito minutos, De la desesperación a la esperanza. de la desesperación a la esperanza. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Me encantó o sea, el tema del miércoles de la desesperación a la esperanza, porque es justamente, May, lo que tú comentabas y lo que comentaba Magda. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando estamos en ese momento de angustia, en el tiempo de angustia, de sufrimiento que hemos pasado todo, cómo vienen a nuestra mente esos versículos, cómo el Señor, aunque aparentemente no sentimos su presencia, no sentimos respuesta, el Señor siempre está ahí con nosotros y al final termina con una bendición. Como dice su palabra, que hay bendición en el silencio de Jehová, y esa es la confianza que tenemos que sentir, que entender, que abrazar, que aunque aparentemente no pase nada, el tiempo de Dios es perfecto y el Señor sigue obrando, aun cuando no lo vemos, no lo sintamos, y al final siempre la desesperación se convierte en esperanza y en bendición. Amén. Entonces la pregunta es, porque aquí está hablando del Salmo 13, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice el versículo 1. ¿Me olvidará para siempre? O sea, está preguntando allí el salmista, ¿hasta cuándo esconderá tu rostro de mí? Una vez más, ¿quién nos puede identificarse con estos sentimientos, por más que sean equivocados? ¿Puede olvidarse Dios de nosotros alguna vez? Jamás. No, nunca. ¿Sabes qué es impresionante? Otra de las cosas que comparto con ustedes de lo que aprendí de los salmos es que David, obviamente, hay dos ocasiones en la vida del ser humano. Una es cuando Dios permite que pases por pruebas para pulir tu carácter, para hacerte crecer, obviamente, para hacerte ser con Él. Pero también hay otras situaciones en que nosotros mismos buscamos las situaciones, los sufrimientos y las cosas en nuestra vida. Así es que cuando es esa situación como la que pasó David en este momento, tú tienes que venir con un corazón contrito, Y humillado y humilde. Tú tienes que venir con humildad y reconocer ante Dios que cometiste un error, así como lo hizo David. Y David, sabes que pasó por muchas situaciones complicadas y duras en su vida, pero él supo esperar. Él no reclamó, no dijo, sí, derramaba su alma a Dios en estos salmos, ¿verdad? Esperando, porque capaz que había pasado un buen transcurso de tiempo,
pero Él supo esperar. Cuando nosotros nos apartamos de Dios o cometemos errores, que sabemos que las consecuencias que estamos sufriendo, tenemos que buscar consuelo, pero ¿sabes qué nos da Dios? Paz en ese momento. Y a veces, verdad que viene la angustia, pero tú tienes que esperar en Jesús, pero tienes que venir también con humildad. Fíjate que hay algo aquí que termina aquí la lección de este día del miércoles. Ya casi estamos por terminar, se nos acaba el tiempo. Hay dos cosas que dice que las pruebas pueden acercarnos a Dios porque hace que uno busque más de Dios, pero que también las pruebas pueden alejarnos de Dios. Entonces depende de cómo uno tome las pruebas. Si uno la coge para lamentarse y decir, Dios no me escucha, yo soy tan pecador, yo ya estoy cansado de esto, voy a hacer lo que me da la gana, qué sé yo, me voy, quito la vida, o me muero, o me voy por ahí a hacer lo que yo quiera. O toma la decisión, Señor, estoy en esta angustia, voy a confiar y voy a esperar en ti, voy a repetir los salmos, voy a orar de lo más profundo de mi corazón, como tú decías, del fondo de mi alma voy a buscar a Dios y esperar y orar y orar y esperar en Dios, y Dios va a tener una buena respuesta. Entonces, las situaciones pueden hacer dos cosas, o acercarte a Dios o alejarte de Dios. Y la lección del jueves, ya para terminar, se nos acaba el tiempo aquí, o restauranos otra vez. La verdad que esta lección de este trimestre está muy buena, del libro de los Salmos para estudiar. La lección dice, restauranos otra vez. Nosotros, la verdad que muchas veces hemos fallado, o constantemente, porque somos pecadores y fallamos muchas veces sin darnos cuenta, y estamos rotos. Somos personas rotas y venimos a la iglesia porque esta iglesia es el lugar para las personas rotas, para las personas que realmente necesitan de Dios, necesitan un arreglo con Dios. Y aquí dice, restáurame otra vez, una y otra vez. Dios siempre está con las manos abiertas, y cuando venimos a Él contrito y humillado, como tú decías, de corazón de verdad, Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. Entonces, Belkis, ¿qué nos puede decir con relación a cómo puede Dios restaurarnos de nuevo? El Señor siempre nos restaura de nuevo, porque en medio de las pruebas, ¿verdad? Como decía Magda, es en donde Él nos moldea, es donde verdaderamente nuestro carácter se pule, es donde nos damos cuenta que necesitamos de Jesús para poder vivir. Porque a veces nosotros andamos por la vida y aun cuando venimos a la iglesia, somos cristianos, creemos a veces que podemos hacerlo solos. Por el vaivén de la vida nos olvidamos, echamos a un lado, ¿verdad? Y ponemos a Dios en segundo lugar y no nos damos cuenta que necesitamos una necesidad del Señor en nuestras vidas para nosotros poder vivir, para nosotros poder salir adelante, para nosotros obtener bendiciones y poder mantener esa esperanza que nos lleve al fin, que es cuando Cristo venga, ¿verdad?, a rescatarnos. Claro, en medio de la restauración, de nuevo, ¿cómo los salmos nos pueden ayudar a restaurarnos nuevamente? Bueno, yo pienso que me quería comentar que qué mejor ejemplo de la vida de David, ¿no? Yo pienso que si alguno de los que nos están escuchando, nosotros mismos estamos pasando por una situación complicada, o alguien se ha alejado de Dios, o alguien ha cometido errores en su vida, como qué mejor ejemplo que David. David, Dios lo llamó su amigo. David fue ungido de Dios. Tuvo un llamado especial de Dios, mas sin embargo en el transcurso de su vida tropezó, cayó, pero se levantó y Dios lo restauró. Mira qué maravilloso. Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, nos quiere restaurar. Él está pero presto, está dispuesto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tomar la decisión y creer que Él nos va a restaurar. Muy bien, repaso del libro de los Salmos que hemos estado estudiando, y queridos amigos y hermanos que nos escuchan, ¿a quién de ustedes conocen que no solamente necesita de nuestras oraciones, sino que también necesita de nosotros en la vida práctica? Si conocen a alguno, entonces debemos nosotros tomar acción. Nosotros somos una carta leída para el mundo. Amén. Y nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, somos escogidos, somos espectáculo, como dice el apóstol Pablo, para vindicar el nombre de Dios, y nosotros estamos aquí repasando este estudio que la verdad que está fascinante. Me encantó estudiar el libro de los Salmos y todos los demás capítulos que vienen por adelante, los otros temas que vienen adelante, así que yo disfruté muchísimo, espero que ustedes también hayan disfrutado muchísimo de
de este maravilloso estudio de los Salmos. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Vamos a terminar con una oración. No sé si quieres terminar tú con una oración. Amado Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Qué privilegio, la verdad, poder hablar contigo y estar en comunión contigo. Gracias por los salmos, Señor, que nos confortan en momentos difíciles en nuestra vida. Gracias por darnos esperanza en tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros y porque nos quieres restaurar. Bendice a cada persona que está mirando este programa, Señor. Permite que tengan esperanza y confianza en ti, Señor. Que siempre vayamos a ver la vida de David, sabiendo que tú lo restauraste, Señor, salió victorioso en todo. Gracias por tu amor, gracias por Jesús y gracias por la compañía de los ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.